La fecha de su fundación es 1745. Swift padecía de tinnitus o zumbido en los oídos. Esta condición se consideraba entonces como una enfermedad mental. Cuando murió, dejó un legado de 7.000 libras en su testamento para la construcción de este hospital. También dejó una lista de normas referentes al modo en que quería que se tratase a los pacientes. Sin duda se trata de la lista de norma más humana de su tiempo. Fíjense bien en aquel muro cuando pasemos junto a él y verán las palabras Hospital St. Patrick's, fundado por Jonathan Swift en 1745, sobre la entrada principal. Están enterrados los soldados viejos y débiles. Pronto verán Richmond Gate. Antiguamente esta puerta estaba mucho más cerca del centro de la ciudad, en uno de los puentes del río Liffey. Se trasladó a su ubicación actual en 1847 debido a la congestión del tráfico. Enseguida podrán ver una siniestra y lúgubre prisión inaugurada en 1792 y clausurada en 1924. Mientras permaneció abierta, más de 100.000 reclusos fueron encarcelados en ella, 140 de los cuales fueron ahorcados. En tiempos de la hambruna estuvo superpoblada. Algunos de los grandes nombres de la historia irlandeses del siglo XIX fueron encarcelados en ella, como por ejemplo Charles Stewart Parnell y Wolfe Tone. También albergó a muchos miembros del movimiento nacionalista feniano y de la asociación republicana United Irishmen. Los líderes del levantamiento de 1916 fueron ejecutados aquí. Los normandos cedieron los terrenos del parque a los caballeros hospitalarios de San Juan, una orden religiosa medieval semimonacal. En 1662, el duque de Ormond construyó el muro exterior y lo llenó de ciervos y urogallos para impresionar a su amigo Carlos II. Por lo tanto, la primera actividad del parque consistió en la caza de ciervos y urogallos. La zona que ven a la izquierda se conoce como los 15 acres y está dedicada a todo tipo de deportes. A la izquierda de la avenida hay una entrada pintada de blanco. Lleva a la residencia del embajador de Estados Unidos. El nombre de este edificio es Deerfield. Antes de convertirse en la residencia del embajador estadounidense en 1927, era la residencia del secretario general. Era el máximo mandatario político de Irlanda. Nos estamos acercando a una rotonda. Después de esta curva, verán en lo alto del monumento un pájaro surgiendo de las cenizas. Es el ave fénix, y mucha gente lo asocia equivocadamente con el propio Phoenix Park. Pero no es así. La palabra Phoenix proviene de dos términos irlandeses, Fionn Esca, que significan agua clara. En 1938, la situación política en Irlanda había cambiado y el primer presidente, Dr. Douglas Hyde, se trasladó a vivir aquí al parque. El presidente de Irlanda es el defensor de la Constitución. Cualquier persona que no tenga antecedentes penales y sea ciudadana irlandesa puede llegar a ser presidente. Los mandatos son de 7 años. Antiguo emplazamiento de la abadía dominicana de St. Saviour's. James Gandon, el arquitecto georgiano que diseñó muchos de los edificios más hermosos de Dublín, lo construyó a finales del siglo XVIII. La inflación hizo que la estimación original se quedase corta y Gandon tuvo que defender su caso ante el Parlamento para conseguir más fondos. Es el centro de la abogacía en Irlanda. Su nombre oficial es Liffey Bridge. Pero como suele haber un impuesto o peaje de medio penique para cruzarlo, la gente lo conoce como Halfpenny Bridge o Puente del Medio Penique. Un buen día, dos hombres se acercaron al guarda del peaje y le preguntaron si había que pagar por el equipaje. Cuando les dijo que no, uno de ellos se montó a espaldas del otro y este le llevó hasta el otro lado, 2 por el precio de 1.
El puente es uno de los más concurridos del río Liffey. Une la zona comercial de Henry Street, en este lado, con Temple Bar, en el otro.